bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a continuar con ángulos, pero ahora van a ser los ángulos poliedros. Pero, ¿qué cosa es eso? Al menos podemos identificarlo mediante la palabra poli. Creo que esa no la habíamos visto. Les digo que aquí en matemáticas también vamos a aprender griego antiguo. Poli quiere decir mucho. Casi no se ve. Poli quiere decir mucho. Y bueno, edros viene de edra, que quiere decir caras. Entonces, los ángulos poliedros son ángulos que se forman a partir de juntar muchos planos, que bueno, ya en los ángulos los llamamos como caras. Entonces, en el video tutorial anterior, nosotros vimos que se generaba una abertura a partir de unir únicamente dos planos. Este es uno y este es el otro. Sin embargo, así como juntamos dos planos, podemos juntar muchísimos. Por ejemplo, el caso más común, observen la esquina de su casa. Bueno, no importa si es la esquina de arriba del techo o la esquina de abajo, observen cualquier esquina. Se van a dar cuenta que hay, por así decirlo, tres planos. Por ejemplo, si ven la esquina de abajo, van a ver una forma muy parecida a esta. Una barda que llega de un lado, otra barda que llega de otro lado y además el suelo. O bueno, si vieron la esquina del techo, es algo similar. La barda que llega de un lado, la barda que llega del otro lado y además el techo. Entonces, si se dan cuenta, si esas bardas y el techo lo vemos como planos, si se dan cuenta, son tres planos que están unidos en un punto. Déjenlo acerco. Ese punto aquí está de color negro. Entonces, esos tres planos nos están generando un pequeño espacio que está adelante de ese punto. Ese pequeño espacio que genera tres o más planos se le denomina ángulo poliedro. Entonces, por ejemplo, aquí está la representación de esta pequeña maqueta. Entonces, sería algo así. Esta parte, todo esto, es el plano rojo. Luego, todo esto, lo que tenemos acá, sería el plano azul. Y luego, todo esto que tenemos acá sería el tercer plano. Que bueno, apenas si se ve el verde, pero hay que acabarlo de una vez. Y ese, pues, toda esta parte representa a esta de color verde. Entonces, los tres planos tienen un punto en común. A ese punto en donde hay tres o más planos se le llama vértice, así como en los ángulos, en donde teníamos muchas líneas que llegaban al mismo punto. A ese punto se le llamaba vértice. Aquí igual, ese punto que tienen en común todos los planos, porque solo tres solo se conectan aquí, se le llama vértice. Y bueno, cada uno de los planos se le llama cara. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Esta sería una cara. Esta sería otra cara. Y esta sería la tercera cara. Entonces ya tenemos las tres caras. También observamos que al igual que en el video tutorial anterior, las caras que se comunican la una con la otra tienen una línea en común, que es la arista. Entonces, por ejemplo, esta cara con esta tienen esta línea en común, nada más esa línea. Entonces esta sería una arista. Arista. Ahora, esta cara con esta, bueno, si quieren se los acerco para que lo puedan observar mejor.
roja con la cara azul, que sería esta roja con esta azul. La línea en blanco que los conecta es la arista de esas dos caras. Ahora, la cara roja con la cara verde. La línea que los conecta o que los une es otra arista. Entonces, volviendo a la pequeña maquetita, aquí está. Entonces, esta es la cara roja y esta es la cara verde. Y esta línea de color blanco que las une sería su arista. Y ahora, la cara verde con la cara azul están unidos mediante esta recta, que es la arista. Entonces, bueno, me acerco aquí. Aquí está la cara verde y la cara azul. Y esta línea blanca, que es la que los une, sería nuestra arista. Entonces, a partir de aquí ya podemos crear ángulos. Por ejemplo, aquí tendríamos un ángulo, la abertura que hay entre la cara azul y la cara verde. Ese sería un ángulo diedro. Entonces, aquí está nuestra maquetita. Ignorando, por ejemplo, que existe esta, nada más nos estamos enfocando en la cara azul, en la cara verde. Ignorando esta, nada más queremos ver la abertura que hay de esta cara a esta. Luego, ahora queremos ver la abertura que hay entre la cara verde y la cara roja. Sería algo así. Entonces, ahora tapamos la cara azul. Aquí está. Tapamos la cara azul. Entonces, queremos ver nada más la única abertura que hay entre estas dos caras, la cara verde y la cara roja. Aquí está. Y por último, podemos observar que tenemos otro ángulo diedro, que sería de la cara roja a la cara azul. Entonces, ahora tapamos la cara verde, tenemos la roja y la azul. Queremos ver la abertura que hay aquí. Entonces, si se dan cuenta, tenemos tres ángulos diedros, que sería uno, el que va de la cara azul a la cara verde, luego otro que va de la cara roja a la cara verde, y por último el que va de la cara azul a la cara roja. A esa región compuesta por esos ángulos diedros se le llama ángulo poliedro. Entonces, el ángulo, ahorita lo vemos aquí, el ángulo poliedro es aquel que se genera de la unión de los ángulos diedros que tienen todas las caras que están unidas en un vértice. Entonces, igual voy a tomar la pluma 3D y voy a trazar los ángulos. Bueno, a ver si, como apenas estoy aprendiendo a usarla, entonces a ver si no hay problemas. Veamos ahorita que cargue. Ahí está. Entonces tenemos el primer ángulo, la abertura que va de la cara azul a la cara verde. Ahora voy a trazar un ángulo que va de la cara verde a la cara roja. Ahí está. Entonces ahora esta línea, ignoren por ejemplo esta línea nos indica la abertura que hay de esta cara a esta. Tenemos ahí otro ángulo diedro, como habíamos marcado aquí. Entonces, primero, esta primera línea que marcamos que va de este punto a este, nos está indicando el ángulo diedro que existe entre esas dos caras, que sería el que va de este punto a este. Luego, de ese punto, marcamos otra línea que va a la otra cara. Con eso estamos midiendo el ángulo que hay ahora entre la cara verde y la cara roja, que sería de este punto a este. Entonces ya tenemos el ángulo diedro que hay de esta cara a esta, y luego el que va de esta cara a esta.
Ahora nos falta dibujar el ángulo diedro que hay entre la cara roja y la cara azul. Es decir, el ángulo diedro que iría de este punto a este punto. Listo, ahí está. Ahora ya hemos trazado con este pequeño, por así decirlo, plástico, el ángulo que hay entre estas dos caras. Entonces, a toda esa región que está delimitada por los tres ángulos diedros, toda esa región del espacio se le conoce como ángulo poliedro. Entonces, en este caso, aquí en el pizarrón, el ángulo poliedro sería todo esto, toda esa región limitada por los ángulos diedros que hay entre los planos. Y ya visto ya un poquito más real, el ángulo poliedro sería todo lo que está dentro de esas tres marcas. Voy a tratar de dibujarlo con la pluma 3D, a ver si me queda, pero obsérvenlo bien. Voy a tratar de cubrir toda esa zona para que se vea mejor. Ahí está, pues más o menos. Les digo que apenas estoy aprendiendo a usar la pluma 3D, pero precisamente por eso la compré, para explicar todos estos elementos ya en el espacio, porque pues es un poquito difícil visualizarlos nada más en el pizarrón. Entonces ya es mejor verlos en vivo. Entonces observen cómo los tres ángulos diedros los cubrí con tinta de 3D. Toda esa región que ocupan esos ángulos diedros corresponden a un ángulo poliedro. Lo interesante de esto es que esa región que ocupa un ángulo poliedro es todo lo que rodea al vértice. Entonces, aquí el vértice es el punto, el único punto en el que se unen los tres planos. Entonces aquí tenemos nuestra figura. El vértice sería el punto que está hasta adentro. Si lo ven, por ejemplo, con su casa, o bueno, con las esquinas de su casa, la esquina sería el vértice, o bueno, en el techo o en el suelo, no importa. La esquina sería el vértice y las bardas y el techo serían los planos. Entonces, toda la región que está alrededor de ese vértice y que conecta los tres planos, como en este caso, corresponde al ángulo poliedro. Otro ejemplo con el cual podrían verlo sería, ya que tienen el techo de su casa, constantemente se generan telarañas que conectan a todo, a las bardas y al techo. Entonces, esa telaraña, toda esa región que cubre esa telaraña, bueno, de donde está la telaraña hacia el vértice, corresponde al ángulo poliedro. Entonces es otra forma de verlo. El ángulo poliedro es toda la región que está alrededor del vértice que une a los tres planos. Y bueno, aquí lo tenemos, o sea, para que puedan observarlo de una mejor forma. El vértice que une a los tres planos está aquí hasta el fondo. Por eso les decía, observenlo bien. Y toda esta región que rodea a ese vértice que une a todos los planos, ya la rodeé con pintura 3D. Entonces, toda esa región que rodea a ese vértice corresponde al ángulo poliedro. Entonces, ese es el ángulo poliedro. Y bueno, existen muchísimos. Dependiendo del número de caras, se nombra el tipo de ángulo. Por ejemplo, voy a borrar esto. Ángulo triedro. Es un ángulo que se compone de tres caras, como por ejemplo este. Entonces, aquí tenemos tres caras, esta y esta, que se están uniendo por este vértice. Entonces, este ángulo es un ángulo triedro. Acuérdense, tri significa tres, edro, cara. Entonces, tres caras. Aquí tenemos una, dos, tres. Bueno, esta. Y aquí en el fondo está el vértice que une a esas tres caras. El ángulo poliedro es toda esa zona, o bueno, ángulo triedro, es toda esa zona que rodea al vértice que une a todas las caras. Otro ejemplo sería el ángulo
ya varios videotutoriales. Tetra quiere decir 4. Edro quiere decir cara. Entonces, anda gente, pues de promover. ¿Dónde queda? Aquí tengo la tapa. Aquí sabe dónde quedó la tapa. Lo pongo acá. Entonces, ángulo tetraedro quiere decir un ángulo de 4 caras. Aquí nada más defino cómo la es. Por ejemplo, aquí tengo esta figura. Nada más que está cerrada, pero es lo mismo. Entonces observen, esta sería una cara, esta sería otra cara. Incluso vean cómo están separadas por un pequeño espacio para que se puedan distinguir. Entonces, esta es una cara, esta es otra cara, llevamos 2. Esta es otra cara y esta es otra cara. Son 4. Si quieren lo pongo así para que puedan contarlas. Entonces, 1, 2, 3, 4. Las 4 caras llegan a un punto en común. Ese sería el vértice. Entonces la zona que rodea a ese vértice correspondería al ángulo poliedro. Y bueno, como son 4 caras, entonces sería un ángulo tetraedro. Y así podemos seguir. Por ejemplo, ángulo pentaedro. Observamos, aquí dice penta, que en griego antiguo quiere decir 5. Y edro, pues cara. Entonces, ángulo que tiene 5 caras. Entonces, en un solo vértice llegan 5 caras. De hecho, ya más adelante vamos a ver todo esto en detalle. Ahorita pues nada más les mostré, por ejemplo, un ejemplo de ángulo triedro, que es nuestra figura aquí de 3 caras. Déjenla acerco más. Un ángulo tetraedro de 4 caras. Y hay más de 5, 6, 7 caras. Por ejemplo, ángulo hexaedro. Ahí está. Hexa, habíamos visto que significa 6. Y edro, bueno, caras. Entonces, quiere decir que en un punto en común como aquí están llegando 6 caras al mismo tiempo. En el triedro, bueno, les digo el ejemplo más clásico, la esquina de su casa. Llegan 2 bardas y luego el techo. O si lo ven en el suelo, llegan 2 bardas y el suelo. Son 3 caras. Ángulo tetraedro, en un vértice, como en este caso, van a llegar 4 caras. 1, 2, 3 y 4. En el pentaedro, en un solo vértice, un punto, va a llegar 5 caras. En el hexaedro, en un solo vértice o en un solo punto van a llegar 6 caras. Y así nos seguimos. Por eso les había mencionado los prefijos de griego antiguo, para conocer los números. Entonces no crean que nada más lo puse en un video porque no había nada que enseñarles, sino precisamente por eso. Porque conociendo los prefijos de griego, eso nos permite conocer de forma más fácil a qué corresponde cada uno de los ángulos, de las figuras y cosas así. Si se dan cuenta, por si no se acuerdan, si se dan cuenta, esto se parece a las figuras. Por ejemplo, el heptágono tenía 7 lados. Entonces, sería ángulo heptaedro, quiere decir 7 caras. El octágono tenía 8 lados. Entonces, ángulo octaedro quiere decir 8 caras. Y así sucesivamente se van. Pueden hacer esas analogías por si no se acuerdan de estos prefijos. Entonces, ahorita vamos a enfocarnos nada más en el ángulo triedro, que es el más estudiado. Entonces vamos a enfocarnos en el ángulo triedro. El ángulo triedro tiene 3 propiedades. Vamos a ponerle a este ángulo A este ángulo B y a este ángulo C.
el que va de esta cara a esta. Entonces, si lo vemos con nuestra pequeña maquetita, aquí está. Este sería un ángulo el que va de esta cara a esta, un ángulo diedro. Luego, de esta cara a esta tenemos un segundo ángulo, y de esta cara a esta, como observamos aquí, tenemos un tercer ángulo. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque hay una propiedad que dice que si sumamos dos ángulos diedros, el resultado de la suma va a ser mayor al tercer ángulo. Entonces, por ejemplo, tenemos A más C. Eso va a ser mayor a B. Este es un ejemplo, pero puede ser, por ejemplo, si sumamos A más B, voy a poner A más B va a ser mayor a C. O también, por ejemplo, B más C va a ser mayor a A. Lo que quiere decir es que la suma de dos ángulos, no importa cuáles, siempre va a ser mayor al tercer ángulo. Por ejemplo, si este mide, por decir algo, 50 grados, este mide 70 grados y este mide 90 grados, vamos a sumar A con C. 50 más 70, eso es igual a 120. Y observamos que el 120 es mayor al tercer ángulo, que es B. Entonces a eso se refiere, que si sumamos dos ángulos diedros, en los que está este ángulo triedro, si sumamos esos dos ángulos, el resultado de esa suma va a ser mayor al tercer ángulo. Eso es lo que nos está diciendo esta propiedad. Sumar dos ángulos diedros nos va a dar como resultado un valor mayor al tercer ángulo. La otra propiedad es muy parecida. 2. La resta de dos ángulos nos va a dar un valor menor al tercer ángulo. Por ejemplo, vamos a ponerle B menos A. Nada más para ejemplificar. Eso va a ser menor a C. Vamos a ver si es cierto. Entonces, B menos A sería 90 menos 50. Y eso nos da 40. Observamos que el valor que nos resulta de esa resta es un valor más pequeño que el tercer ángulo. C, 40 es más pequeño que 70. Perdón. Entonces, a eso se refiere esta segunda propiedad. Que si nosotros restamos dos ángulos, no importa ni siquiera el orden en cómo lo restemos, nada más, si restamos dos ángulos, el resultado de esa resta va a ser menor al tercer ángulo. Entonces puede ser como ustedes quieran, puede ser también, por ejemplo, A menos C, o B menos C, o C menos B, como ustedes quieran. El punto es que restar dos ángulos nos va a dar como resultado un valor menor al tercer ángulo. Eso nos dice la segunda propiedad. Entonces voy a borrar esto, voy a ponerlo un poquito más arriba. 2. B menos A, eso es menor a C. O sea, la resta va a ser menor al valor del tercer ángulo. Y ahora vamos con la tercera propiedad. La suma de los tres ángulos A más B más C, de los tres ángulos diedros, nos va a dar un resultado menor a 360 grados. Eso es lo que nos quiere decir la tercera propiedad. O sea, sumamos los tres ángulos diedros y siempre, siempre, siempre esa suma va a ser menor a 360 grados. Vamos a ver este ejemplo. A ver, 50 más 90 más 70.
esa suma. 50 más 90 nos da 140. Más 70, eso es igual a 210. Entonces, observamos que efectivamente el valor que obtuvimos nos va a dar menor a 360 grados. Entonces, estas son las propiedades de un ángulo triedro. Para eso tenemos que identificar primero los ángulos diedros. Recordemos que los ángulos diedros es la abertura que hay solamente entre dos caras. Y el ángulo triedro es toda la región que rodea al vértice que tienen en común las tres caras y que podemos delimitarlo con cada uno de los ángulos diedros. Entonces, las propiedades son estas. La suma de dos ángulos nos va a dar un resultado mayor que el tercer ángulo. Luego, la resta de dos ángulos nos va a dar un resultado menor que el tercer ángulo. Y si sumamos los tres ángulos, el resultado va a ser un número menor a 360 grados. Son las tres propiedades. Ahora, los ángulos triedros se clasifican de la siguiente forma. Primero, por la forma de... Hay dos clasificaciones. Por la forma de sus caras y por la forma de sus ángulos. De sus ángulos diedros. Entonces son sencillas las clasificaciones, no crean que es algo muy complicado. Nada más aquí le muevo a arista. Ahí está. Entonces, caras. Primero vamos con esta clasificación caras. Esto se refiere por la forma en que tienen sus caras. Por ejemplo, habíamos visto cuando vimos figuras que había figuras que todos sus lados eran iguales, o que algunos iguales y otros no, y dependiendo de eso les dábamos algún nombre. Entonces algo similar va a ocurrir aquí. Dependiendo del número de caras iguales que tenga, recibe el mismo nombre. Entonces, veamos. Empezamos con escaleno. O bueno, a lo mejor triequilátero. Ángulo triedro, triequilátero. ¿A qué se refiere? A que todas las caras son iguales. Eso es a lo que se refiere el ángulo triedro, triequilátero. Por ejemplo, en esta figura, casi todas, supongamos que todas las caras son rectangulares. El ángulo triedro que hay aquí adentro es triequilátero, porque las tres caras tienen la misma forma. Posteriormente tenemos isósceles. Quiere decir que el ángulo triedro tiene únicamente dos caras iguales. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra figura. Entonces aquí está. Entonces voy a recortar una de las caras. Ahí está. Entonces observamos que aquí tenemos dos caras rectangulares, pero esto no parece rectangular, ya se ve toda rara. Entonces aquí nada más tiene dos caras iguales. Quiere decir que este ángulo triedro es isósceles porque tiene únicamente dos caras que son iguales. Si se dan cuenta, esto se parece mucho a los triángulos: equilátero, isósceles y escaleno. Entonces, para que no se les olvide, les digo que en matemáticas, más que aprenderse las cosas, hay que irlas asociando. Igual, las propiedades del ángulo triedro son muy parecidas a las del triángulo. Entonces, ahora vamos con escaleno. Entonces, recordemos, un triángulo escaleno, ¿qué significa? Es aquel en donde todas sus caras son diferentes, todos sus lados son diferentes. Lo mismo va a ocurrir aquí. Entonces, por ejemplo, voy a recortar. Ahí está.
rectangular. Esta tiene una forma toda... Es que ya le estaba haciendo así. Esta cara, la roja, es rectangular. Esta tiene una forma así toda rara. Y luego aquí la verde tiene otra forma diferente. Entonces a esto se refiere el ángulo triedro escaleno. Aquel ángulo en donde sí tenemos tres planos, pero cada uno de los planos o caras tiene diferente forma. Entonces, ángulo triedro. Esto se forma por la unión de tres caras en un solo punto, que es el vértice, como aquí. Y bueno, el ángulo en realidad es toda la región que rodea a ese vértice y que conecta a las tres caras. Entonces, ángulo triedro triequilátero es aquel en donde todas sus caras tienen la misma forma. Ángulo triedro isósceles es donde nada más dos caras tienen la misma forma, una cara es diferente. Y ángulo triedro escaleno, aquel, como en este caso, en donde todas las caras son diferentes, pero a final de cuentas se siguen uniendo en el mismo vértice. Ahora, dependiendo de los ángulos, por ejemplo, el primero sería rectángulo. De los tres ángulos que tiene este ángulo triedro, si uno tiene un ángulo de 90 grados, decimos que es un ángulo triedro rectángulo. En este caso, esta figura sería un ángulo triedro rectángulo, porque observamos que nada más tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo triedro. Ahora, si tuviera dos ángulos triedros de 90 grados, entonces sería birrectángulo. Sería birrectángulo. Entonces, aquí observamos nuestra figura que ya tiene dos ángulos triedros de 90 grados. Por ejemplo, el ángulo que hay entre esta cara y esta mide 90 grados. Aquí volvemos con nuestra figurita. El ángulo o la abertura que hay entre la cara roja y la cara verde es de 90 grados. Luego, el ángulo que hay entre la cara roja y la azul, o sea este, también es de 90 grados. Entonces, cuando tenemos dos ángulos triedros de 90 grados, decimos que el ángulo triedro es un birrectángulo. Y ahora, pues ya se imaginarán, si los tres ángulos miden 90 grados, se le llama ángulo triedro trirectángulo. Entonces, esto es todo lo referente a ángulo triedro. Nada más vamos a recapitular. Entonces, ¿qué es un ángulo triedro? O bueno, primero, ¿cómo se forma? Un ángulo triedro se forma cuando tres caras se unen en un mismo punto llamado vértice. Observamos que ese ángulo triedro tiene tres ángulos triedros. Uno es el que va de esta cara a esta. Luego, el otro iría de esta cara a esta. Y por último, iría de esta cara a esta. Entonces, el ejemplo clásico, pues, observan las esquinas de su casa y observan que hay dos bardas y el techo. O, si la ven abajo, dos bardas y el suelo. Esa esquinita en donde llegan tres, por así decirlo, bardas diferentes, no se está generando un ángulo triedro. Ahora, el ángulo triedro es toda esa región del espacio que rodea a ese vértice en el que se comunican las tres caras. Como por ejemplo aquí. El vértice habíamos visto que está hasta el fondo. Y todo lo que está rodeado con la pluma 3D es la región que rodea a ese vértice. Eso corresponde al ángulo triedro, o sea, ángulo de tres caras. Entonces, bueno, también si se dan cuenta, ese ángulo, por eso la distinción en el video tutorial
en el pasado de ángulo diedro con ángulo plano, porque aquí ya no es un ángulo plano, sino parece como si fuera una bolita. Eso es porque ya estamos hablando de ángulos en 3 dimensiones. O sea, ya es toda la región que rodea, ya no nada más es un conjunto de rayas, sino como si fuera una pequeña caja que está cubriendo a ese vértice. Entonces, ese es el ángulo triedro. El ángulo triedro tiene 3 ángulos diedros. Bueno, tiene aquí propiedades. Dependiendo de la forma de los ángulos diedros, hay unas propiedades y unas clasificaciones. Las propiedades es 2 ángulos diedros sumados nos va a dar un resultado mayor al tercer ángulo. 2 ángulos diedros restados nos va a dar un valor menor al tercer ángulo. Y la suma de los 3 ángulos nos va a dar un valor menor a 360 grados. Ahora, dependiendo de la forma de las caras, los ángulos se clasifican así. Entonces, un ángulo triedro, triequilátero, tiene sus 3 caras con la misma forma. Por ejemplo, las 3, misma forma y mismo tamaño. Por ejemplo, aquí entre equilátero, que las 3 caras sean un cuadrado que tienen la misma área. ¿Qué les gusta? 50 centímetros cuadrados, por decir algo. Luego, ángulo triedro isósceles es aquel que nada más tiene 2 caras iguales. La otra es completamente diferente. Iguales tanto en forma como en tamaño. Y por último, ángulo triedro escaleno es aquel en donde todas las caras son completamente diferentes, tanto en forma como en tamaño. Y bueno, aquí está. Este ya sería el ejemplo del escaleno. Tenemos caras completamente diferentes. Y ahora, dependiendo de sus ángulos diedros. Ángulo triedro rectángulo únicamente tiene un ángulo de 90 grados. Ángulo triedro birrectángulo tiene 2 ángulos rectos, es decir, 2 ángulos de 90 grados. Y un ángulo triedro trirrectángulo tiene 3 ángulos rectos, 3 ángulos de 90 grados. Entonces, básicamente, esto es todo lo referente a ángulo triedro. Entonces, les digo, aquí nos enfocamos un poquito más en ángulo triedro, porque es el que más se estudia. Sin embargo, hay otras consideraciones ya de los ángulos poliedros, de forma general. Ahora, ¿cuáles son esas consideraciones? Entonces, voy a anotar aquí todos los ángulos poliedros que existen. Sería el triedro. El ángulo triedro sería una clasificación dentro de los poliedros. Los poliedros es como si cubrieran todo y a partir de ahí dividiéramos los ángulos dependiendo del número de caras que tiene. Triedro tiene 3 caras. Tetraedro tiene 4 caras. Entonces las 4 caras coinciden en un solo vértice, como en este caso. Observamos que las 4 caras llegan al mismo punto. Luego, penta, que significa 5, pentaedro. Tenemos 5 caras. O sea que 5 caras pueden ser iguales, diferentes, como sea. Llegan al mismo vértice. Hexaedro. Entonces, el ángulo hexaedro es un ángulo en el que en un solo vértice llegan 6 caras. Heptaedro es un ángulo en el que en un solo vértice van
llegando 7 caras o 7 planos. Luego, octaedro. Es un ángulo que se genera a partir de que en un solo vértice llegan al mismo tiempo 8 caras. Luego, nonaedro. Ángulo nonaedro es aquel en el que en un solo vértice llegan 9 caras o 9 planos. Ya a partir de aquí, como que ya los planos, plano y cara es lo mismo, pero ya a partir de aquí ya vamos a empezar a nombrarlos más como caras que como planos. Decaedro sería un ángulo, o bueno, la región que ocupa en el espacio un vértice al cual llegan 10 caras. Y hasta ahí le vamos a dejar. Obviamente todavía pueden llegar 11 caras, 12 caras y así sucesivamente, pero de por sí como que ya es un poquito raro ver ángulos de 10 caras. Entonces imagínense de 11, 12, 13. Por eso hasta ahí le vamos a dejar. Entonces básicamente todo esto son los ángulos poliedros que existen. Poli, ya por eso les decía poli, quiere decir muchas. Edros viene de edra, que significa cara. Entonces muchas caras. Y observamos, un ángulo poliedro es la región que rodea a un vértice en donde llegan 3 o más planos. O ya visto como caras, 3 o más caras. Sin embargo, todos estos ángulos poliedros tienen una clasificación. Entonces, la primera de ellas es ángulo poliedro regular. ¿Qué significa? Ángulo poliedro regular es un ángulo poliedro en donde todas las caras que están llegando a ese vértice son iguales, tanto en forma como tamaño. Por ejemplo, un ángulo octaedro. Si las 7 caras son iguales tanto en forma como en tamaño, decimos que es un ángulo poliedro regular. De hecho, si se dan cuenta, se parece mucho a los polígonos, en donde los polígonos que tenían todas sus caras iguales les decíamos polígonos regulares. Algo similar ocurre aquí. Ese ángulo que se genera en un vértice a partir de que muchas caras llegan a ese vértice y todas esas caras son iguales tanto en forma como en tamaño, le decimos ángulo poliedro regular. Por ejemplo, aquí tengo esta pequeña figura, la vamos a ver ya con entendimiento más adelante. Enfóquense nada más en esta esquina. Observen cómo, o bueno, mejor en esta. No, esta mejor. Observen cómo las 3 caras que están llegando son iguales. Entonces voy a poner aquí el dedo para que no lo pierdan de vista. Esta cara, toda esta es un cuadrado que está llegando a este punto. Luego, esta, voy a cambiar el dedo. Toda esta cara es otro cuadrado que está llegando a este vértice. Y por último, déjenlo voltear. Esta cara, imaginen que también es un cuadrado. Es que esto lo hice con una hoja de papel con pura papiroflexia, pero todo esto en sí es un cuadrado. Tiene la misma forma y el mismo tamaño. Entonces las 3 caras por las cuales están unidas mediante este vértice tienen la misma forma y el mismo tamaño. Sería esta y esta. Entonces esta, luego esta y esta. Las 3 caras tienen la misma forma de cuadrado y además son cuadrados que tienen los mismos tamaños. Entonces este ángulo, toda la región que rodea a ese vértice, es un ángulo poliedro regular porque las 3 caras que forman a dicho vértice tienen la misma forma y
nosotros observamos que todas las caras tienen un final, por ejemplo esta, o bueno, se ve, es más visible en esta, llega hasta este punto, ya más para acá ya no hay. O por ejemplo esta, se sigue aquí y aquí llega a este punto, o bueno, a esta parte, y ya de aquí ya no hay nada más para allá. Lo mismo cada una de las caras, esta llega aquí, ya no hay nada, y lo mismo aquí, y después ya no hay nada. Entonces, si todas estas caras las pasamos por un plano, este es nuestro plano, lo ponemos así, se va a generar en ese plano un polígono, que sería este. Entonces, si quieren, lo que podemos hacer es esto. Voy a dibujar el contorno que generan esas caras sobre este plano. Entonces, nada más para que no se me pierda. Aquí tenemos un plano normal. Aquí tenemos este ángulo poliedro. Ese ángulo poliedro, cada una de las caras llega al final. Si el final de todas esas caras la ponemos sobre un plano, nos va a generar un polígono. Entonces vamos a marcarlo. Entonces voy a dibujar el contorno de ese polígono. Aquí está, lo hice un poquito más grande para que se pudiera apreciar. Entonces tenemos aquí nuestro ángulo poliedro. Aquí tenemos las caras que lo forman. Entonces prolongamos cada una de esas caras, y si nosotros el final de esas caras la ponemos sobre un plano, luego marcamos el contorno, nos va a generar un polígono. En este caso pues nos generó un cuadrado, o bueno, algo parecido al cuadrado. Si el polígono que se genera es un polígono convexo, entonces el ángulo poliedro es convexo. Pero si el polígono que se genera fuera cóncavo, entonces sería un ángulo poliedro cóncavo. Nada más recordemos que es convexo, que es cóncavo. Entonces, un polígono convexo es aquel que no tiene ángulos internos mayores a 180 grados. En este caso el cuadrado no tiene ángulos mayores a 180 grados. Todos tienen 90 grados. Entonces por eso es un polígono convexo. Y un polígono cóncavo sí tiene ángulos mayores de 180 grados. Entonces, recapitulando, aquí tenemos nuestro ángulo poliedro. Si nosotros colocamos todas las caras en un plano y luego remarcamos el contorno que se genera, vamos a tener un polígono. Si ese polígono, sus ángulos internos son menores a 180 grados, va a ser un polígono convexo. Por lo tanto, el ángulo que lo generó va a ser un ángulo poliedro convexo. Ahora si por ejemplo este ángulo poliedro, al momento de que nosotros lo pusiéramos en un plano y marcáramos el contorno, nos generara un polígono que tiene un ángulo mayor a 180 grados, ese, por ejemplo, déjenlo marco aquí, así rápido. Como este. Suponiendo que este es el polígono que nos resultó, si uno de los ángulos internos tiene más de 180 grados, como el que está aquí adentro, ese polígono es cóncavo. Y por lo tanto, el ángulo poliedro que lo generó sería un ángulo poliedro cóncavo. Entonces, esas son las tres clasificaciones que existen de ángulos poliedros. Ángulo poliedro regular, todos los planos que llegan a ese vértice son iguales, tanto en forma como en tamaño. Ángulo poliedro convexo es aquel que genera un polígono que es convexo, ya que ninguno de sus ángulos internos es mayor a 180 grados. Y un
ángulo poliedro cóncavo es aquel que nos genera en un plano un polígono cóncavo, es decir, que al menos uno de sus ángulos es mayor a 180 grados. Y entonces, todo esto es lo referente a ángulos poliedros. Creo que sí quedó un poquito largo el video tutorial, pero si se dan cuenta nada más es pura teoría, no hay ejercicios ni nada. Entonces, recapitulando, ángulos poliedros, ¿qué son? Es toda la región que rodea al vértice en el que se conectan varios planos. A partir de ahí, pues, triedro, tetraedro, pentaedro. Hay algunos que lo manejan como rectas. Por ejemplo, si borramos esto, ¿sí? Si lo borramos así, imaginen que no existen las caras, ¿sí? Nada más tendríamos rectas que llegan al mismo punto. También es válido, porque ya habíamos visto que a partir de la recta se pueden generar los planos. Sin embargo, creo que es más entendible si lo vemos como planos que como rectas. Entonces, ese ángulo poliedro es toda la zona que rodea a un vértice en el que llegan 3 o más planos. Y bueno, aquí está la lista de los más conocidos. Que el más conocido, lo más claro que se ve, lo pueden ver en sus casas, es el ángulo triedro. Ven una esquina de su casa y pueden ver 2 paredes y el techo. O sea, serían 3 planos. Entonces, toda la región que rodea a ese vértice, como podemos observar aquí, corresponde al ángulo poliedro. Y ya tenemos toda esta clasificación. Esto se aplica para todos, para triedro, tetraedro, pentaedro. Si todas las caras de los ángulos poliedros son iguales tanto en forma como en tamaño, decimos que tenemos un ángulo poliedro regular. Ahora, si ese ángulo poliedro, si sus caras, al momento de plasmarlas en un plano, nos generan un polígono convexo, es decir, un polígono que no tiene ángulos internos mayores a 180 grados, entonces decimos que ese ángulo poliedro es convexo. Pero si nos genera un polígono cóncavo, en donde uno de sus ángulos es mayor a 180 grados, entonces decimos que ese ángulo poliedro es cóncavo. Y todo esto es lo referente a ángulos poliedros. Aquí les digo, ya no son ángulos planos, o sea, porque ya no está limitado por 2 rectas, sino ya es una región en el espacio. Observamos tan solo aquí que tiene hacia adelante, luego hacia los lados, luego hacia arriba. O sea, estos ángulos ya ocupan las 3 dimensiones. Por eso ya los estamos viendo aquí y no los vimos anteriormente. Los ángulos poliedros ocupan 3 dimensiones, que serían su base, su altura y luego su profundidad. Entonces, esto sería todo con respecto a ángulos poliedros. Esto nada más es la introducción, porque ya hay algunas ramas de las matemáticas que estudian más a fondo. Sin embargo, nosotros nada más lo vemos para saber que existen y para que a partir de aquí saquemos los elementos geométricos más estudiados en la geometría del espacio, que son los poliedros. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan, coméntenla y yo con mucho gusto se las aclararé. Mi nombre es Juan, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.